¿Cómo está? Inicia la agenda abierta de Telesur. De Venezuela vamos a comenzar hablando. Este país denuncia la ocupación forzosa e ilegal de algunas de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, con lo cual se viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. De visita en ese país, el presidente Jair Bolsonaro volvió a emitir declaraciones injerencistas, declaraciones que contrastan con las del portavoz de la presidencia, quien asegura que la intervención militar en Venezuela no está contemplada en su agenda. Mientras, en la tierra de Bolívar se mantiene la calma. Reiniciaron las clases y actividades laborales luego de ese sabotaje eléctrico del 7 de marzo y días subsiguientes. En este contexto, el gobierno del presidente Maduro realizó un balance de los ejercicios cívico-militares a Ana Karina Rote 2019 y diseñó un plan de acción conjunto para proteger los servicios estratégicos. En redes le consultamos esto. ¿Qué buscan con su accionar los autores de la reciente ocupación forzosa de sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos? Hay tres opciones. La primera, provocar a Venezuela. La segunda, violar la soberanía. Y la tercera, la paz. Hablamos ahora del gobierno de Mauricio Macri, que elevó ante el Consejo de la Magistratura el pedido formal de juicio político para el juez Ramos Padilla, luego de que este diera testimonio, lo recordamos, de la causa en la que investiga una red de espionaje que involucra periodistas, jueces, políticos, fiscales, agentes secretos, además de estar vinculada a la Embajada de Estados Unidos. La polémica decisión se da a solo 7 meses de las elecciones generales en medio de una dura crisis económica. ¿Qué panorama político envuelve a la Argentina de Macri tras destaparse ese escándalo judicial que empaña políticamente su administración en clave electoral incluso? Lo vamos a repasar hoy en Agenda Abierta y en redes. Esto es lo que le estamos consultando. ¿Cómo ves la Argentina de Mauricio Macri a solo 7 meses de las elecciones? 3 opciones. La primera, todo va muy bien. La segunda, más deuda con el FMI. Y una tercera, crisis política. Acompáñenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos con @telesuragenda_A. En Instagram, @agendaabierta. Comienza nuestro programa. Avanza la recuperación de los servicios públicos y normalidad en Venezuela tras sufrir un ataque contra el sistema de red eléctrica nacional. Tras el apagón que afectó todo el territorio nacional, el presidente Nicolás Maduro exhortó a su gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden para realizar una reestructuración de su gobierno, con el fin de dar un mayor alcance y amplitud de acción a las medidas para atender al pueblo venezolano. Además, durante el fin de semana se organizaron los ejercicios cívico-militar Ana Karina Rote, con el objetivo de defender la soberanía nacional. Pese a estos ataques, el pueblo venezolano ha mantenido la calma y afirma haber reconocido quienes atentan contra su bienestar. La congelación de $7 millones al Estado venezolano por parte de la administración de Donald Trump con el embargo de la empresa Citgo, el gobierno de Caracas anunció los avances en la apertura de una oficina de PDVSA en Moscú. Hoy en Agenda Abierta develaremos los intereses que acechan a la nación caribeña y los distintos mecanismos que emplea la administración Trump para doblegarla. Comenzamos repasando portales. Comenzamos por casa, por Telesur. Venezuela denuncia ocupación forzosa e ilegal de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos. El gobierno venezolano aseveró que esta acción cuenta con el respaldo de autoridades estadounidenses y tiene intereses políticos. En caso de que el gobierno de Estados Unidos continúe con el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, el Ejecutivo venezolano advirtió que se reserva las decisiones y acciones legales y recíprocas correspondientes en su territorio. El funcionario designado para Estados Unidos por el diputado opositor Juan Guaidó, Carlos Vecchio, informó que fueron 3 las sedes diplomáticas ocupadas, 2 en Washington, D.C. y un consulado en Nueva York. Avanzamos. Vamos a ver qué trae la agencia Sputnik. Economista estadounidense cita palabras de él. Washington nunca ha perdonado a Chávez por nacionalizar el petróleo. Estados Unidos sigue insistiendo en la salida del presidente Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Sputnik habló de la situación en Venezuela con Paul Craig Roberts, destacado economista estadounidense y subsecretario del Tesoro bajo la presidencia de Ronald Reagan. Craig Roberts opinó que Estados Unidos busca instalar en Venezuela una marioneta como presidente que privatice la compañía petrolera y otros recursos para que los estadounidenses puedan renovar la exportación del país. Tenemos más. Vemos ahora el Correo del Orinoco.
Gobierno bolivariano diseña plan de acción para la protección de servicios estratégicos. El gobierno nacional, en conjunto con las gobernaciones, alcaldías y presidentes de empresas de servicios públicos, diseñó un plan de acción para la protección de los servicios estratégicos del país. Junto al Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Maduro y las autoridades regionales y municipales realizaron un balance de los ejercicios Ana Karina Rote que iniciaron este fin de semana. Más temprano, el vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, explicó que este plan permitirá una acción inmediata frente a cualquier amenaza a la seguridad de la República. Y por último, una información que ha sucedido en las últimas horas, lo trae el portal de Venezolana de Televisión, citando palabras del ministro Reverol. Más de 100 hombres y mujeres atienden el incendio en el Guaraíra Repano. Este lunes se registró un incendio forestal en el Parque Nacional Guaraíra Repano, en el centro norte de Venezuela, conocido por los caraqueños como el Ávila. Más de 100 hombres y mujeres de protección civil y bomberos se encuentran desplegados para sofocarlo, según información dada a conocer por el ministro del Interior, Néstor Reverol. El titular señaló que se encuentran supervisando, monitoreando y combatiendo el incendio forestal que inició a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde. Puntualizó que se ha consumido 50 hectáreas, pero no comprometió las torres eléctricas ubicadas en el mencionado Parque Nacional. Vamos a recordar que ante los ataques a la Red Nacional Eléctrica de Venezuela el pasado 7 de marzo, el presidente Maduro ordenó el inicio de los ejercicios de los cuales estábamos hablando. Ana Karina Rote, hablamos de un despliegue cívico-militar que respondió a la necesidad fundamental de proteger los servicios estratégicos de Venezuela. También asegurar las instalaciones de los servicios básicos que permita tener un plan inmediato ante nuevos ataques. Además de contar con los comités locales de abastecimiento y la producción, los conocidos CLAPs, en la ejecución de estas maniobras a lo largo del país. Todo esto se da en el contexto de una continua agresión política a Venezuela. En un discurso pronunciado este lunes por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que su gobierno cuenta con Estados Unidos para lo que, según él, será la liberación de la nación suramericana. Escuchamos. Algunos asuntos que estamos trabajando en conjunto. Tenemos algunos asuntos que estamos trabajando en conjunto, reconociendo obviamente la capacidad económica, bélica, entre otras, de los Estados Unidos. Tenemos que resolver la cuestión de nuestra Venezuela. Venezuela no puede continuar de la forma como se encuentra. Aquel pueblo debe ser liberado y creemos y contamos obviamente con el apoyo de los Estados Unidos para que el objetivo sea alcanzado. Estas declaraciones contrastan con las del portavoz de la presidencia de Brasil, Otávio Rego Barros. Vamos a escuchar. El Brasil entiende que la situación de Venezuela debe ser resuelta con base en nuestra diplomacia y con respeto a la soberanía interna de los países. ¿Y es posible una intervención? No trabajamos en intervenciones porque enfrentan nuestra Carta Magna. Por otro lado, el general retirado de la Brigada de Estados Unidos, me refiero a Anthony J. Tata, ante la imposibilidad de lograr un golpe de Estado en Venezuela, manifestó lo siguiente a la cadena televisiva estadounidense Fox News. Nicolás Maduro debe percatarse de que una bala en la frente puede ser la manera que salga de Venezuela. Tenemos la capacidad de hacer eso. Continuamos citando sus palabras. Destacaba, en Venezuela hay una crisis humanitaria en proporciones épicas. También existen los nexos entre Rusia, China, Cuba e Irán, enemigos de Estados Unidos, y una de las reservas más grandes de petróleo en juego. Elementos suficientes para poner de contexto y análisis con el politólogo Martín Pulgar. Nos acompaña nuevamente en nuestra casa informativa. ¿Cómo está, Martín? Encantado. Muy bien. Bueno, vamos a, digamos que, analizar lo más reciente acontecido en torno a Venezuela, tanto en el país como a nivel internacional. Vemos que reinician clases, reinician las actividades laborales, hay normalidad en la nación, el gobierno del presidente Maduro se encuentra desplegado desde distintas esferas, pero desde el exterior la agenda injerencista se profundiza contra la estabilidad de este país suramericano y se profundiza justamente días después de ese sabotaje eléctrico del que fue víctima esta nación y que en su momento analizamos con usted también. Sí, bueno, digamos, el país ha estado en calma. O sea, desde enero ha estado en calma. Es un país en calma,
con algunos picos de inestabilidad, pero que si tú los comparas con buena parte de otros países del mundo, inclusive de América Latina, estos picos nunca han sido lo suficientemente altos para tú poder decir que hay una inestabilidad en el país, que ponga en peligro su estabilidad política, social o económica. Pero es claro que hay una intencionalidad externa de convertir a Venezuela en una especie de polvorín. Es claro y evidente, ¿no? ¿Quiénes son los portadores de esa intencionalidad? Para recordárselo a la audiencia. Sí, bueno, fundamentalmente hay un diseño a partir de Estados Unidos, por supuesto, en el control y el reposicionamiento de su poder en todo lo que ellos llaman el hemisferio occidental, pues todo lo que es América como su patio trasero, términos que han retomado. Esa es la doctrina Monroe, toda una serie de discusiones que inclusive parecían superadas, que América Latina había indicado que era contraproducente, inclusive para las buenas relaciones con Estados Unidos, usar estos términos, ellos han retomado como para indicar quién manda en su patio trasero. Pues. ¿Por qué insiste Estados Unidos en la filosofía de la guerra? Bueno, yo tengo 3 percepciones básicas sobre, no necesariamente son jerarquizadas estos temas, ¿no? ¿Cuáles son? Estados Unidos ve en el caso venezolano, en el caso de América Latina, siempre, no en primer lugar, vamos a decir que primer punto o A, que es el caso de que nosotros somos un proveedor de materia prima, por supuesto, y un mercado cautivo confiable para un mundo en competencia cada vez mayor, tanto por recursos como por mercados. Luego, por supuesto, la denegación de los espacios a potencias rivales. En este caso, por supuesto, China y Rusia, pero también podemos hablar de India y podemos hablar de otros actores, inclusive hasta la misma Europa, como parte fundamental de este reacomodo internacional de los procesos, digamos, geoeconómicos y geopolíticos globales. Y, por supuesto, está el tercer factor, como te digo, no necesariamente jerarquizado, sino Exacto. de acuerdo a cada uno de las interpretaciones que se haga. Digamos que los 3 factores operan en simultáneo. En simultáneo y para unos actores más importantes que otros, que es la imposibilidad que se genere desde Venezuela y desde América Latina un polo alternativo dentro de su hemisferio occidental. ¿Qué posibilidades reales existen de que esto pueda ocurrir? Bueno, eso es parte de la propuesta de retomar la integración latinoamericana y caribeña que había planteado Hugo Chávez, Kirchner y todo, Lula, en su momento, que planteaba un polo emergente dentro del equilibrio del universo, como decía Simón Bolívar en su Carta de Jamaica. Le hablo de posibilidades reales porque para nadie es un secreto que Venezuela está siendo víctima desde hace ya varios años de una cruenta guerra económica. Amén de esta guerra económica, ¿sigue siendo Venezuela la esperanza de América Latina? Bueno, digamos, tiene factores, como diría un teórico geopolítico latinoamericano, factores fundacionales. Nosotros tenemos una alta capacidad no solamente de recursos humanos, sino de recursos, talento humano para poder transformar todos esos recursos económicos y materiales y minerales en fuentes tecnológicas y de bienestar para nuestra población. Y ser un factor, un polo importante en años vista, digamos, en un proceso bien planificado y bien ejecutado y por líderes claramente identificados con esta intencionalidad de integración y de convertir a América Latina en un polo alternativo o simplemente en parte fundamental del mundo, no como el vagón de atrás, sino parte de una locomotora importante que equilibre el mundo en función de un mundo mucho más llamado a la paz y no al conflicto y a la guerra. Venezuela es parte fundamental de ese motor propiciante de esa integración y tú puedes observar que toda esta propuesta de Prosur, la destrucción de UNASUR, tiene que ver también con estos elementos de denegar la posibilidad de que América Latina se convierta en ese polo. Porque Estados Unidos, y se ve con el Brexit y con todos estos elementos en Europa, Estados Unidos puede querer una integración, pero que ella la controle y la oriente. En este caso, UNASUR no era controlable por Estados Unidos, el CELAC no era controlable por Estados Unidos y ahora pretende surgir algún tipo de mecanismo de integración porque es un anhelo latinoamericano, pero digamos con que a Estados Unidos le conviene más una asociación que una integración, porque la palabra integración trae consigo igualdad de oportunidades para todos sus miembros. A Estados Unidos le interesa siempre que cualquier proceso de integración o de unión o de asociación, ellos tengan una capacidad de veto.
ya sea como participante activo, en el caso de la OEA, Sí. o ya sea a través de alguno de sus satélites o grupos de actuación que permitan frenar este tipo de integración. Se recuerda cuando se planteó la UNASUR, fue Bogotá, fue Colombia la que primero hizo muchísimas observaciones sobre el caso, hasta que después entendió que era necesario que estuviera en UNASUR. Ahora vienen por los fueros de nuevo a tratar de destruir este tipo de integración. Es lógico y normal y natural que los países latinoamericanos construyan alternativas de integración. El mundo se va hacia procesos geoeconómicos cada vez más de integración y son exitosos. Tanto la Unión Europea ha tenido sus éxitos, también sus bemoles, pero también ha tenido sus éxitos y ha demostrado que es importante para el desarrollo de muchos países, especialmente para países pequeños, medianos, dentro de la esfera de estos grandes países continentes que se disputan el dominio global. El ASEAN en el suroeste asiático también, ante el monstruo de China como país inmenso con un mercado enorme, el ASEAN se une, varios países del suroeste asiático, en un mercado más o menos común, con unas políticas de integración económica para dar bienestar a su población. Eso es indetenible. Está la CARICOM por otro lado, la Unión Africana. La Unión Africana igualmente. Es indetenible una integración latinoamericana. El problema para Estados Unidos es cómo y si ella va a tener o no un papel determinante en ese proceso. Incluso la calidad de su membresía, porque vemos las declaraciones de estos funcionarios que acabamos de leer, que dice: no toleramos que Venezuela se alíe a países como Cuba, China, Irán y Rusia, que son nuestros enemigos. Bueno, como te digo, dentro de los tres escalones, elementos planteados, está por supuesto la denegación de estas potencias competidoras de Estados Unidos y la integración que plantea Estados Unidos en este escenario de reconfiguración de su patio trasero, es que ella define qué tipo de integración es el ALCA. Sencillamente Prosur es un ALCA con otros... Renovada, con otro perfil, pues. Porque por supuesto la forma en que se estableció el ALCA fue inviable para ellos y para América Latina. Entonces ahora están retomándolo a partir de otros elementos. Entonces, por supuesto, esta confrontación de Estados Unidos con estas potencias emergentes, el control de América Latina como mercado y como proveedor de materia prima, y por supuesto para impedir un proceso de competencia dentro de un polo con ellas dentro del mismo hemisferio, hace que estas declaraciones que tú leías ahorita, que plantean que tiene que ver Rusia, Irán, digamos, con respecto a tu conflicto, con respecto a nosotros. Incluso van hasta amenazas que contemplan la muerte del presidente Nicolás Maduro, el asesinato, para ser más preciso. Sí, claro, porque al final ya en este reposicionamiento global, donde prácticamente Estados Unidos de alguna manera va en declive o va cambiando, digamos, ya Estados Unidos lo sabe, ya no es indetenible igualmente el surgimiento de otros polos, especialmente de Rusia y de China, sabe que China es un competidor y es un aportante importante de financiamiento, de tecnología y de cooperación en América Latina. Sabe que Rusia todavía no lo es en América Latina, pero podría hacerlo. De hecho, Putin planteó que Rusia estuviera en los próximos años entre las 5 mayores potencias del mundo. Y tiene las cualidades para hacerlo, inclusive para superar a buena parte de los países europeos que están por encima de él en este momento. Como Producto Interno Bruto, etcétera, ¿no? Entonces, esta competencia de estos tres grandes elefantes compitiendo, lo que sufren son el pasto, como muchas veces se dice. Y que no necesariamente son blancos. No, así es, así es. Entonces, bueno, por supuesto que hace que en el caso particular de América Latina, Estados Unidos vea a Venezuela como el factor irredente y, por supuesto, porque tiene la capacidad de generar un liderazgo importante, porque tiene las fortalezas de materias primas, fortalezas poblacionales, digamos, clases medias y clases formadas para transformar productos, servicios, o sea, nosotros tenemos por eso el proceso migratorio, o sea, hay una serie de configuración que hace a Venezuela un objetivo clave que puede impedir la forma en que Estados Unidos se reconfigura en América Latina o para una nueva reconfiguración de América Latina con respecto a Estados Unidos. En medio de todo esto, ¿cómo entran las palabras del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que dice: no, yo me estoy reuniendo aquí en Estados Unidos con las máximas autoridades de este país y de conjunto Estados Unidos y Brasil vamos a ayudar a liberar a Venezuela? Declaraciones que, como planteábamos también hace unos minutos, entran en contraste con los
la propia política interna de Brasil. El vocero de la presidencia, nada más y nada menos, dijo que no estaba contemplada la intervención en Venezuela por parte del gigante suramericano porque contradice los preceptos de su Carta Magna. Digamos, no está nada fácil para ningún país de América Latina con respecto a Venezuela. Venezuela es un foco para buena parte de las poblaciones de Brasil y de Colombia y de buena parte de América Latina como un foco de observación y de imitación para su liberación. Países que, dicho sea de paso, son fronterizos con Venezuela. Son fronterizos, pero algunos no tan fronterizos que también ven en Venezuela un peligro para sus élites oligárquicas que los gobiernan, porque ven que la posibilidad de que el pueblo tome el poder realmente y los desplace a ellos como liderazgo o como élite gobernantes es claro y es posible. En el caso de Bolsonaro es la misma historia. Brasil es un país con muchísimas contradicciones internas. No es sencillo observar y estudiar a Brasil compuesto por 2 países, 3 países en uno. O sea, no es lo mismo el norte de Brasil que el sur de Brasil. Exactamente. Las confrontaciones, digamos, interélites de negociadoras para poder gobernar más o menos un gigante como Brasil son claras. Y hay un cuarto elemento ahí que son los militares. Las fuerzas militares, pero también las fuerzas de los sectores agroindustriales, las fuerzas de los sectores agrícolas, las fuerzas de los sectores de servicio en el sur. O sea, es un país complejo, en disputa entre ellos, entre élites capitalistas en disputa y de unas grandes poblaciones que han sido marginadas y ubicadas geográficamente, la gran mayoría de ellas en el norte, pero también grandes bolsones de pobreza y controladas en algunos espacios por mafias delincuenciales que operan en Brasil. O sea, Brasil no es un país fácil de gobernar. Digamos que tiene problemas suficientes como para no ocuparse de otro país. Claro, pero el foco, la visión de una alternativa en Venezuela mueve las aguas en toda América Latina y en el mismo Brasil, por supuesto. Por eso que las élites, por eso el surgimiento de Bolsonaro, un protofascista, con claramente reivindicaciones que tienen que ver con lo peor del pensamiento, no solamente fascistoide de Brasil, sino hasta comparado con el mismo Hitler y con Nazi en sus declaraciones o de sus seguidores en su comportamiento. ¿Qué podría salir de esa reunión que está pautada para hoy en el despacho Oval entre el presidente Trump y Bolsonaro? Me gustaría verlo, ¿no? Pero de verdad que me gustaría tener algún tipo de dron, algún tipo de micrófono. Como que quisiera hacer la mosca en la pared, ¿no? Sí. Pero seguramente vendrán algunos elementos de mayor injerencia sobre Venezuela, negociaciones que tienen que ver fundamentalmente con que el apoyo a Brasil, de Estados Unidos a Brasil, para el sostenimiento a Bolsonaro en las disputas interélites que se van a dar en Brasil, porque no la tiene fácil Bolsonaro para continuar en el poder, porque hay una confrontación clara, todavía subterránea, pero que se van a ir visualizando, y ese es el apoyo que está realmente buscando Bolsonaro en Washington. Por supuesto, Venezuela es parte de la agenda, las negociaciones económicas son parte de la agenda, Bolsonaro ha sido quizás el más visible pro-norteamericano en los últimos tiempos como gobernante brasileño, pero no lo tiene fácil porque hay elementos nacionalistas y de confrontación con esa tesis en el mismo Brasil. ¿Qué busca Bolsonaro? Apoyo para sostenerse en el poder. Eso es lo que no se dice, pero que está inmerso ahí. Y bueno, Venezuela es un factor que permite aglutinar algunas de estas derechas que están en conflicto, pero que dice, bueno, pues no quiero el socialismo venezolano. Martín, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Por la invitación. Voy a invitarlo en estos últimos minutos a escuchar el reporte de nuestro compañero Luis Tavera, que ya está listo para actualizarnos. ¿Qué está pasando en Venezuela hoy martes? Luis, buenos días. Hola, un saludo para ti, Ray, para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Venezuela se mantiene en este contexto donde ya hemos visto el apoyo internacional de potencias como Rusia, quien ha manifestado la importancia de continuar respaldando la autodeterminación de esta nación suramericana, pero además hemos visto esta optimización del apoyo de las fuerzas militares venezolanas, quien durante estos últimos días y específicamente el fin de semana han protagonizado estas acciones en respaldo a la
soberanía de Venezuela, como estos nuevos ejercicios militares, Ana Karina Rote, que finalizaron este fin de semana, y es justamente, Rey, como decía el presidente Nicolás Maduro, para seguir mostrando esta unión cívico-militar que es pieza clave para seguir en la defensa de la autodeterminación de Venezuela. Además, hemos también conocido cómo avanza estas relaciones diplomáticas, esta diplomacia de Venezuela con países quienes insisten en que este es el camino que debe seguir todos los venezolanos, un camino que desde hace 20 años es un modelo socialista y que es necesario seguir rechazando la intervención militar y las acciones injerencistas, no solamente por el bien de Venezuela, sino además por los países que también forman parte de esta liberación política, de esta democracia que poseen sus ciudadanos. Nosotros hemos evidenciado esta tranquilidad y este contexto de paz que se mantiene acá en Venezuela a pesar de todos estos ataques que ha denunciado el gobierno de Venezuela. El último, este sabotaje eléctrico que limitó y también trajo consecuencias negativas para los venezolanos. Sin embargo, el presidente resaltaba esta resistencia y esta conciencia política que poseen los venezolanos en la actualidad, justamente cuando el asedio internacional se fija y se posa sobre Venezuela. Durante estos próximos días se esperan más movilizaciones, más logísticas por parte de las fuerzas revolucionarias, quien se mantiene, Rey, en esta lucha y en esta denuncia de un golpe de Estado en desarrollo como parte de estos planes injerencistas por parte de la administración de Donald Trump. Muchas gracias, Luis, por esta actualización. Recuerde, tenemos en redes sociales posicionada una pregunta: ¿qué buscan con su accionar los autores de la reciente ocupación forzosa de sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos? 43% de los encuestados hasta este minuto dicen que lo que buscan es provocar a Venezuela. Un 40%, se acerca bastante esta cifra, dice que lo que buscan es violar la soberanía, y un 17% dice que lo que buscan es la paz. Participe, si no lo ha hecho todavía, tiene la oportunidad. Nos quedan algunos minutos de agenda abierta. Muchas gracias, Martín. Actualizamos entonces información desde el punto de vista económico. El presidente del Parlamento británico, John Bercow, rechazó la opción de una tercera votación sobre la misma propuesta del acuerdo de Brexit de la primera ministra Theresa May con Bruselas. Bercow dijo que May no puede someter a votación la misma propuesta, que fue rechazada ya la semana pasada, e instó a la primera ministra a realizar cambios sustanciales en la propuesta de Brexit si espera que el Parlamento la lleve a votación. Las palabras de Bercow provocaron una caída del 0.62% en la libra esterlina frente al euro, de 0.52% ante el dólar. Expertos consideran que la declaración de Bercow aleja la posibilidad de que se apruebe próximamente un pacto de Brexit, la opción que sean los mercados y el mundo empresarial. Las autoridades chinas ponen en marcha medidas para estabilizar sus relaciones macroeconómicas y hacer frente a las incertidumbres generadas en el mercado exterior. Durante la Conferencia Nacional sobre Importaciones y Exportaciones, el ministro asistente de Comercio chino, Ren Hongbin, aseguró que hará un mayor esfuerzo para diversificar los destinos de sus exportaciones y optimizar la estructura del mercado. Precisó que el desarrollo del comercio exterior de China se enfrenta hoy a un entorno de mayor incertidumbre y riesgos. Entre las medidas están el aumento de las importaciones, mejorar su estructura, impulsar el comercio transfronterizo y optimizar el nivel de facilitación comercial. El comercio exterior chino de mercancías alcanzó un máximo histórico de 30,51 billones de yuanes, un aumento interanual de 9,7%. La crisis económica y financiera de Argentina también golpea el bolsillo de los adultos mayores a la hora de adquirir medicamentos. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, revela que actualmente algunos medicamentos esenciales cuentan con un alza del 257%. Repito, 257%. La investigación detalla que entre mayo de 2015 y febrero del 19, el índice inflacionario en medicamentos fue por encima del 560%. Este porcentaje fue superior en comparación con la jubilación mínima, que en dicho periodo tuvo un incremento de 172%. El centro agrega que solo en el recién concluido mes de febrero, en promedio, los precios de los 50 principales medicamentos se incrementaron en un 3,7%. De Argentina hablamos también en nuestro segundo tema de agenda. A 7 meses de las elecciones presidenciales en Argentina, el escenario político y social se complejiza día a día.
Este lunes, el gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Justicia, elevó ante el Consejo de la Magistratura el pedido formal de juicio político al juez Ramos Padilla. Esto ocurre luego de declaraciones del propio presidente contra el magistrado. Creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político. Y la verdad que eso no contribuye, pero no es la primera vez, ¿no? Ramos Padilla ya ha hecho varias, así que creo que realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente si destituirlo. La incomodidad de Macri se da tras el testimonio de Ramos Padilla en el Congreso sobre la causa donde investiga una red de espionaje y extorsión que involucra a jueces, fiscales, políticos, periodistas y espías de la Agencia Federal de Inteligencia. La trama ilegal podría alcanzar a sectores del oficialismo, pero además habría participación del gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, la Justicia Federal con asiento en Comodoro Pi procesó con prisión preventiva a la senadora y expresidenta Cristina Fernández en la causa que investiga supuestos sobreprecios en la importación de gas natural licuado. El procesamiento fue dictado una vez más por el juez Claudio Bonadío, que tiene a cargo la mayoría de los expedientes en los que se juzga a la exmandataria. Mientras la persecución política recrudece y diversas organizaciones denuncian la complicidad de la justicia con el gobierno de Mauricio Macri, el pueblo argentino sufre las consecuencias del gran ajuste implementado a pedido del Fondo Monetario Internacional. En el marco del año electoral, el organismo financiero resolvió ampliar en 18.000 millones el margen del gobierno para programas de ayuda social, luego de reconocer la débil actividad económica y la alta inflación que están teniendo impacto, según palabras de su oficina de prensa. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos la utilización de la justicia con fines políticos ante la caída de imagen del presidente Mauricio Macri y una situación económica que no da tregua al pueblo argentino. Revisamos medios. Infonews, el rescate eleccionario para Macri. El FMI anunció un desembolso por 10.870 millones de dólares. En un comunicado de prensa, la entidad financiera anunció que el personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre la tercera revisión de este programa. En este préstamo se basa el plan de Macri para continuar en el poder, así reseña Infonews. Para el FMI, esta restricción del de inflación. Actual diputado Axel Kicillof tuiteó lo que vamos a leer. En 2017, Macri y Vidal recurrieron a anabólicos económicos. El objetivo, generar un transitorio alivio que solo duró hasta las elecciones. Este año quieren repetirlo. Tuvo 5 puntos, son $, obras superficiales. Y Patricia Bullrich, la jueza Karina Estefanía de la ciudad de Esquel absolvió a los integrantes de la pull-off en Resistencia Cuchamen por el delito de usurpación y abigeato impulsado por Benetton y la provincia de Chubut. Entre estos está el lonco Facundo Yonzuala y otros 5 integrantes. Había sido esta la causa madre utilizada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para acusar a la comunidad de terroristas de la rama, argumento rechazado por la magistrada. La jueza ordenó al Consejo de la Magistratura Local que inicie una investigación por mal desempeño contra el fiscal Óscar Oro, el primer impulsor de la denuncia contra la pull-off. Te recuerda, Santiago Maldonado, ¿verdad? Bien. El destape. Denuncian a Macri por intromisión a la justicia al pedir la destitución de Ramos Padilla. Esto es lo más reciente. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático denunciará justamente este martes en Comodoro Pi a Mauricio Macri por intromisión a la justicia. También harán lo mismo con el ministro de Justicia Germán Caravano y el consejero Juan Bautista Machiques por el pedido de destitución del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje ilegal. La organización realizará esta denuncia penal a los fines de que se investigue la posible comisión de los delitos de defraudación a un Estado y asociación ilícita, entre otros delitos. Entramos en contexto. Una de las voces más duras contra el gobierno en este intento de destruir al juez Ramos Padilla ha sido la Comisión Provincial por la Memoria, que preside el galardonado con el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, que emitió un comunicado denominado Inteligencia Ilegal, la democracia en peligro. Vamos a ver fragmentos de este texto. La decisión del Ministerio de Justicia deja a toda la ciudadanía en una extrema vulnerabilidad.
Podemos ser víctimas de espionajes ilegales, pinchaduras de teléfonos o correos electrónicos sin orden judicial, chantajes y operaciones de todo tipo sin el mínimo control y resguardo por parte del Estado, que en vez de actuar frente a los hechos expuestos, reacciona contra el juez que lo informa y pretende ponerle límites. La práctica antigua de matar al mensajero. Continuamos. El espionaje y la inteligencia ilegal fueron parte indisociable del aparato represivo del terrorismo de Estado. Los mismos operaron en la ilegalidad dentro del Estado mucho antes del golpe y fueron parte del proceso paulatino de debilitamiento de las instituciones democráticas que lo propiciaron el 24 de marzo del 76. La memoria nos alerta en el presente. Son esas alertas que no sonaron o no se escucharon las que nos llevaron al genocidio argentino del siglo XX. Vamos a cambiar levemente de arista, pero todo en lo mismo. Revisamos datos económicos de la Argentina para estar claros. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, un 27,3% de las personas está bajo la línea de la pobreza en ese país. La tasa de desocupación se eleva al 9%, mientras que la inflación alcanzó el 182% en 3 años de gestión macrista. El Centro de Economía Política de Argentina destaca que hubo 12.352 despidos y suspensiones entre enero y febrero de este año que corre. En este difícil contexto y a 7 meses de las elecciones generales en la Argentina, un estudio publicado por el Centro de Estudios de Opinión Pública arroja que, de ser candidata, la senadora Cristina Fernández ganaría en primera vuelta si se forma una lista de unidad del peronismo. En otro escenario, la encuesta revela que la intención de voto para la primera vuelta electoral sería esa que vemos en pantalla. La expresidenta Cristina Fernández obtendría 31,4% de los votos, el actual mandatario Mauricio Macri 27,3%, le queda por debajo, le seguirían el diputado Sergio Massa con un 10,8% y el economista Roberto Labaña con 8,5%. En el escenario de balotaje, o sea, segunda vuelta, el actual presidente Macri alcanzaría un 34,3% de los votos y perdería con la figura mejor posicionada, Cristina Fernández de Kirchner, que conseguiría el 37,4% del apoyo popular. Edgardo Esteban nos actualiza. Saludos, Edgardo, cuéntanos. Te saludo y saludamos a toda la audiencia de Agenda Abierta en esta mañana de martes y como bien decís, el presidente Mauricio Macri ordenó a través del ministro de Justicia, Germán Garabano, presentar los pliegos al Consejo de la Magistratura para empezar el proceso de un juicio político al juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Lo cierto es que el juez de la provincia de Buenos Aires, juez federal que trabaja en la provincia de Buenos Aires, hizo y está trabajando en una investigación sobre esta red de espionaje ideológico, político, judicial, a distintos empresarios a partir de lo que significa esa causa que tiene las fotocopias como eje principal que está teniendo el juez Claudio Bonadío, y uno de los sospechosos es Marcelo D'Alessio, un hombre que está vinculado a la Embajada de Estados Unidos, a la DEA, que ha tenido contactos permanentes en los medios, ha dado numerosas entrevistas, que tiene supuestos amigos periodistas, pero también un vínculo muy estrecho con la justicia y en particular con el juez Claudio Bonadío, que justamente está llevando la causa de los cuadernos que implica directamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que nuevamente en el día de ayer fue procesada por el gas licuado que viene como parte de esta investigación justamente por el juez Claudio Bonadío. Lo cierto es que el juez Alejo Ramos Padilla continúa y va a seguir en lo que significa este proceso de develar información importante de lo que significa esta red. Se ha citado nuevamente al fiscal que lleva la causa de la fotocopia de los cuadernos, Claudio Bonadío, a partir justamente de esta investigación para esta semana, pero más allá de eso, el proceso de juicio político que eleva y que quiere el propio presidente Mauricio Macri, que lo dijo en declaraciones periodísticas, va a tener sus tiempos y quizás no sea tan fácil para el gobierno. De los 9 integrantes del Consejo de la Magistratura, no todos, salvo 3, apoya, pero necesita 6 votos justamente para comenzar el proceso de juicio político, en este caso al juez Alejo Ramos Padilla. De esa perspectiva es un camino largo para el gobierno Mauricio Macri, pero el juez Ramos
Ramos Padilla dijo que no se va a retirar de la investigación, justamente todo este proceso que está develando esta red mafiosa que tiene en torno el gobierno de Mauricio Macri en función justamente de atacar a referentes opositores, en particular, recordemos, como lo decíamos recién, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de alguna forma tiene como socios de esta red a legisladores, a jueces, a fiscales, a periodistas, particularmente de las grandes corporaciones mediáticas, que generan justamente esa información de esa alianza de la justicia con el gobierno y con las corporaciones mediáticas, atacando en particular a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también a numerosos empresarios, y en particular uno que hizo la denuncia a partir de la extorsión que pretendía este personaje todavía no claro, que está dando vueltas y que está detenido por el juez Alejo Ramos Padilla, que es Marcelo D'Alessio. Así que mucha expectativa en lo que significan los próximos días toda esta situación de investigación y este juicio político a un juez que está visibilizando una causa muy preocupante para el gobierno del presidente Mauricio Macri. Muchísimas gracias, Edgardo. Vamos al análisis. Nos acompaña desde Buenos Aires Martín Ogando, sociólogo, docente, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, militante también del Frente Patria Grande. Bienvenido, Martín, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Martín, ¿a qué le teme el gobierno de Macri al pretender callar al juez Ramos Padilla? Legislativa de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí es donde, como comentaban antes, el juez despliega información pública hasta ese momento, porque está en el auto de procesamiento del fiscal Carlos Stornelli, de D'Alessio y demás, en la cual deja la luz o echa luz sobre un entramado mafioso paraestatal de espionaje, de trabajo de espionaje y de escuchas ilegales, de operativos de ablande, como se denomina, es decir, de coacción hacia potenciales testigos, incluso de extracción ilegal de extranjeros de la Argentina en combinación con la Agencia de Seguridad Norteamericana, paraestatal digo porque efectivamente cuenta con el respaldo, por lo menos vínculos muy claros, con distintas agencias del Estado, con diputados nacionales, con más fiscales, con jueces, incluso con el propio Ejecutivo Nacional. Frente a esta escandalosa revelación del juez Padilla, que conmovió al país el pasado 13 de marzo, el gobierno actuó de manera realmente, no sabría si decir sorprendente o previsible en realidad. Es decir, la primera reacción del gobierno es: no queremos que se investigue o que se siga echando luz sobre esta oscuridad que han sido siempre en Argentina los servicios de inteligencia del Estado. ¿Qué peligros se cierran entonces en torno al gobierno de la Alianza Cambiemos a solo 7 meses de las elecciones y una vez destapado este escándalo desde lo judicial, pero con evidentes tintes políticos? Absolutamente. El gobierno tiene un gran problema, que es no puede mostrar ningún indicador económico positivo de cara a las elecciones de agosto, primero las primarias abiertas obligatorias y luego octubre la elección general. No puede mostrar hoy y muy probablemente, según marcan todos los especialistas, no lo va a poder mostrar en los próximos 2 o 3 meses siguientes, ¿no? Aumento del desempleo, desocupación muy alta, inestabilidad del tipo de cambio, y venía tratando de correr la agenda hacia el tema de la corrupción, hacia temas de índole más política para buscar asentar una base sólida, un electorado propio que oscila alrededor del 30% del electorado. En ese contexto, esto es una bomba que le estalla al gobierno, ¿no? El gobierno enfrenta al kirchnerismo en su momento desde el lugar de la reivindicación de la república, de la honestidad, ¿no? Del respeto de las instituciones contra el supuesto populismo y el autoritarismo del kirchnerismo. Entonces, por un lado necesita tapar este escándalo, porque efectivamente lo muestra el gobierno, una operación ilegal, oscura con los servicios de inteligencia, utilizando estos servicios además para atacar a la expresidenta Cristina Fernández, porque no olvidemos que las revelaciones de Alejo Ramos Padilla surgen, ¿no? Son derivadas de los aprietes y de las manipulaciones que habrían sufrido los propios testigos de la causa de la fotocopia de los cuadernos. Entonces el gobierno necesita rápidamente tapar este escándalo. El problema es que le puede salir, ¿no? Como decimos en Argentina, el tiro por la culata, que esto le puede salir muy mal.
porque al salir el propio presidente Mauricio Macri en una entrevista con el periodista Luis Majul hace pocos días, señalando la orientación del gobierno de destituir mediante juicio político del juez, realmente del supuesto republicanismo de Cambiemos, de la supuesta división de poderes que el gobierno venía a respetar, diferenciándose del kirchnerismo, va a quedar muy poco sobre el escenario político. Así que es un escenario muy incierto de cara a las elecciones de agosto, y de avanzar el gobierno en esto estamos frente a un hecho de una gravedad institucional inusitada en la Argentina post-democracia del año 1983 a la fecha. Vemos en paralelo cómo no cesa la arremetida contra la expresidenta, hoy senadora Cristina Fernández. Ya prácticamente el juez Bonadío no sabe de qué acusarla. ¿Tan peligrosa es la expresidenta Cristina Fernández para el gobierno de la Alianza Cambiemos como contrincante en clave electoral? Efectivamente, Cristina Fernández es muy peligrosa por dos motivos. Uno estrictamente electoral, ¿no? Similar a lo que ocurrió en el Brasil de Lula. Era necesario correr del camino, quitar del camino al candidato más competitivo de la oposición frente a un gobierno que se caía a pedazos como el de Temer en ese momento. La situación argentina en ese sentido es similar. Un gobierno que hoy tiene más de un 60% de imagen negativa de la gestión de gobierno, pero que ha consolidado de todas maneras un núcleo duro, autoritario, de alrededor del 20 y pico, 30%, que es el que está buscando defender, y que está queriendo correr a la candidatura más competitiva, que hoy es la única de la oposición que tiene un piso de un 30 y pico por ciento. Pero Cristina además es peligrosa por otra cosa, no solo por sus chances electorales, sino por lo que expresa, por lo que corporiza para una parte muy importante de la población argentina en relación a una década pasada, ¿no?, que ha estado nutrida de una serie de conquistas o avances en las condiciones de vida de los sectores populares en Argentina. Y Cambiemos ha venido, junto con el impulso del empresariado local y extranjero y del sector y de la propia embajada norteamericana, a cerrar ese ciclo político, ¿no? A nivel argentino y a nivel continental, y ahí es donde se articula efectivamente lo que ha pasado en Brasil con Lula, la ofensiva actual contra Venezuela, y lo que está pasando en Argentina con intentar correr del camino definitivamente de la política pública en el país a la expresidenta Cristina Fernández. No obstante todo esto, Martín, podría sorprendernos el gobierno de la Alianza Cambiemos en los comicios de octubre. ¿Tiene alguna esperanza, alguna posibilidad de que salga electoralmente ileso de todo esto? Sí, en esto hay que ser claros para no llamarnos a engaño. A pesar de todo este cuadro político y económico que estamos marcando, el gobierno de Cambiemos hoy por hoy continúa con chances electorales. Las encuestas, todas las mismas que ustedes leían y otras que circulan cotidianamente, muestran el deterioro de la intención de voto de Macri, muestran el deterioro de su imagen y de la imagen de la gestión de gobierno, pero todavía en escenarios muy apretados, muy parejos. Lo que preocupa al gobierno es la tendencia, ¿no? De 2017 a esta parte, las chances del gobierno no dejan de reducirse sistemáticamente y la valoración de Cristina Kirchner no deja de subir permanentemente. El problema del gobierno es la tendencia. De todas maneras, si la situación empeora y la crisis se agrava, Mauricio Macri puede quedar fuera de competencia. Y ahí es donde en los últimos días ha tomado fuerza el posible plan B del gobierno, que es sacar a María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de ese distrito, y llevarla a convertirla en la candidata presidencial de Cambiemos. María Eugenia Vidal mide aproximadamente 10 puntos más de que Mauricio Macri en Senado Nacional, y ese puede ser un plan B de emergencia de Cambiemos para intentar sostenerse en el poder 4 años más. Pero María Eugenia Vidal tampoco está muy limpia, que digamos, políticamente. No, para nada, y su gestión en la provincia de Buenos Aires claramente es uno de los distritos populosos donde más se está sufriendo la crisis social, pero efectivamente el blindaje mediático de María Eugenia Vidal viene funcionando con más eficacia, está sometida a la misma tendencia que Macri, es decir, María Eugenia Vidal también comenzó su gestión de gobierno con alrededor del 70% de apoyo a la gestión y hoy está también alrededor del 40%, es decir, ha caído muchísimo, pero sigue teniendo una performance mejor que la de Mauricio Macri, que es el personaje del Ejecutivo Nacional que queda más expuesto como el responsable político de la debacle económica argentina, sobre todo
la del último año, ¿no? 51% de inflación acumulada interanual de febrero del 2018 a febrero del 2019. Y ahí el principal responsable es Macri, y Vidal puede llegar a tener alguna chance electoral más. La oposición, el escenario también, por otra parte, está abierto porque hablamos de la candidatura de Cristina, pero bueno, la expresidenta no ha resuelto aún que efectivamente va a competir en las primarias abiertas de agosto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por todas estas explicaciones. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Martín Ogando, sociólogo, docente, investigador del Instituto de Estudios de América y el Caribe, militante del Frente para la Patria Grande. Teníamos en redes posicionado una pregunta, aún permanece. ¿Cómo ves la Argentina de Macri a solo 7 meses de las elecciones? 10% dice que todo va muy bien, 39% dice que hay más deuda con el FMI y el 51% dice que lo que hay es crisis política en esa nación. Participe. Tiene todavía la posibilidad de estar con nosotros, darnos su opinión. Avanzamos. Damasco escogió este lunes una cumbre tripartita entre el ministro sirio de Defensa y los jefes de Estado Mayor de la Fuerza Armada de Irán e Irak. El objetivo, ratificar la determinación de Damasco y sus aliados de continuar la lucha hasta alcanzar la total liberación del suelo sirio de las organizaciones terroristas y de las tropas invasoras extranjeras. Es una cuestión inalienable nuestro derecho de defender nuestra soberanía, de modo que recuperaremos el control de cada palmo de tierra de Siria. Y el Estado sirio tarde o temprano impondrá su dominio en toda la geografía siria, ya sea mediante la reconciliación o a través del empleo de la fuerza militar en Idlib. Idlib no será una excepción. El alto mando iraní también alzó su voz en el mismo sentido. Siria e Irak pidieron la asesoría y la ayuda logística de Irán y de sus fuerzas armadas. Nosotros siempre confirmamos el respeto a la soberanía de los territorios sirios y el rechazo a la ilegal presencia de cualquier Estado en suelo sirio. Y afirmamos que seguiremos apoyando a Siria mientras lo pida. La cumbre ocurrió en momentos en los que la Fuerza Armada siria realizaron ejercicios con fuego real cerca de la ilegal base militar estadounidense, Al-Taf, en el sureste de Siria. En este contexto, el gobierno de Bashar al-Assad también condenó enérgicamente los apoyos secretos de la administración Trump a las organizaciones terroristas, entre estas los denominados cascos blancos. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos la cumbre tripartita contra el terrorismo y el avance del gobierno sirio en la liberación de su territorio. Más que analizar, vamos a actualizar con Hisham Wanous desde Damasco. Adelante, Hisham, cuéntanos más. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, Damasco acogió este lunes 18 de marzo una cumbre tripartita militar entre el ministro de Defensa de Siria y los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y Irak. La reunión concluyó con una rueda de prensa durante la cual los 3 titulares militares expusieron los resultados de esta reunión y los temas que fueron debatidos. El primer punto ha sido desarrollar la cooperación militar entre los 3 países y también la continuación de la lucha contra los terroristas y sus patrocinadores y asimismo las vías para asegurar y estabilizar la región de Oriente Medio. El ministro de Defensa de Siria aprovechó la ocasión para ratificar el derecho de Siria de defender su soberanía, de continuar la lucha contra los terroristas y sus patrocinadores de las fuerzas extranjeras invasoras, asegurando que el gobierno sirio impondrá su dominio sobre todo el territorio de Siria, incluida la noroccidental provincia de Idlib, que afirmó la misma no será una excepción de las demás 3 zonas de desescalada que fueron liberadas a lo largo de esta guerra de 8 años contra los terroristas. También dirigió un mensaje a las facciones kurdas que integran a las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias que operan en la parte norte y noreste de Siria, contando con el apoyo de Estados Unidos y la coalición internacional liderada por Washington para la supuesta lucha contra el Daesh, y afirmó que el gobierno sirio pretende recuperar el control de estas zonas bajo control de las fuerzas
fuerzas kurdas, ya sea mediante el proceso de reconciliación o mediante el empleo de la fuerza. Y también dijo que todas las tropas invasoras extranjeras tarde o temprano saldrán de Siria y que el ejército árabe sirio tiene la fuerza y la capacidad necesaria para expulsar a estas fuerzas del territorio de Siria, sobre todo las fuerzas norteamericanas y turcas. Hay que destacar también las declaraciones del jefe de Estado Mayor iraní, Mohammad Bakiri, quien afirmó que Irán apoya a Siria mediante los asesores militares en la lucha contra los terroristas a petición de Damasco y que estos asesores permanecerán en Siria mientras Damasco lo desea. Mientras, el jefe de Estado Mayor de Irak afirmó la estrecha relación y coordinación entre el ejército árabe sirio y el ejército iraquí para asegurar la zona fronteriza y que pronto se reabrirá un cruce fronterizo entre Irak y Siria para extender esta cooperación militar hasta que alcance aspectos sociales y económicos. Por último, hay que destacar que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, sostuvo una reunión con los 3 titulares militares quienes le pusieron al tanto de los resultados de esta reunión. El presidente de Siria afirmó que Siria comparte estrechas relaciones con Irak y Irán y que estas relaciones se han fortalecido durante esta guerra y que hay que fortalecer también la coordinación entre estos 3 países para hacer un frente efectivo al terrorismo, un flagelo que no tan solo pone en peligro la seguridad y estabilidad de Siria, sino también de toda la región. Le informamos además de esto que esta reunión ocurre en momentos en que Estados Unidos, según informaciones difundidas por los medios de comunicación locales y regionales, pretende emplear a los terroristas que fueron derrotados en la localidad de Al-Baghuz, en la provincia de Deir ez-Zor, al noreste de Siria, para desplegarlos en la zona fronteriza entre Siria e Irak y así golpear esta comunicación y esta continuidad de relaciones entre Irán, Irak y Siria, cuestión que los 3 países afirman que no tendrá éxito. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchas gracias, Hicham. Ahora a la mayor de las Antillas, porque la agresión imperialista de Estados Unidos no solamente se dirige hacia Venezuela, también a Cuba. En La Habana, Alien Fernández nos actualiza. Saludos, Alien. Hola, buenos días, un gusto saludarte. En efecto, supuestamente a partir de hoy se comienza a aplicar, digamos, de manera parcial el capítulo 3, el título 3 de la ley Helms-Burton, que en este caso lo que se está hablando concretamente es la posibilidad de ciudadanos norteamericanos de presentar en tribunales de ese país demandas contra empresas de Cuba que se encuentran en una lista unilateral realizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que restringe, que sanciona estas empresas por supuestos vínculos con la defensa y la seguridad nacional de Cuba, que son empresas, dicen, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior. Estamos hablando de empresas que tienen que ver con la administración hotelera, con el desarrollo de zonas económicas, también centros comerciales del país. Este es uno de los hechos más recientes de la escalada agresiva del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, ha denunciado el gobierno de la mayor de las Antillas. El más reciente acontecimiento es la limitación que ha establecido Estados Unidos a los ciudadanos cubanos que soliciten visas para viajar a los Estados Unidos. Se ha reducido la visa B2 que establecía la posibilidad de hacer por 5 años, se ha limitado a una visa de solo 3 meses y solamente puede ser utilizada en una ocasión. Todos estos acontecimientos que son, como decía y ha dicho el gobierno cubano, una escalada de Washington hacia La Habana, se ha producido a partir del supuesto de los ataques sónicos de Cuba contra funcionarios diplomáticos estadounidenses, que por cierto la pasada semana las autoridades de la isla han ratificado que no existe evidencia alguna de estos ataques sónicos a funcionarios diplomáticos de Estados Unidos y tampoco de Canadá.
Han denunciado funcionarios de la Cancillería cubana que se trata de una escalada agresiva contra Cuba, que se trata del recrudecimiento de la política de bloqueo que no tiene otro propósito que el desmantelamiento de la revolución cubana, del sistema político socialista de Cuba. Muchas gracias, Alien. Con este reporte de nuestro colega desde La Habana, ponemos el punto final a esta emisión de la Agenda Abierta. A usted gracias por quedarse con Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.